Hola y bienvenidos. Esta noche vamos a retroceder en el tiempo mucho más allá de las pirámides de Egipto, mucho antes de las primeras ciudades o incluso de las primeras palabras escritas. Vamos a deslizarnos hacia atrás no solo miles de años, sino casi medio millón. Una vez que lleguemos allí, a ese capítulo silencioso y distante de la historia de la Tierra, plantearemos una pregunta simple pero inquietante. ¿Qué pasaría si, mucho antes que nosotros, otra civilización ya hubiera prosperado? ¿Y si una sociedad avanzada, con sus propias formas de conocimiento, tecnología y organización, surgió hace 450.000 años y luego desapareció tan completamente que casi nada queda? Esto puede sonar a ciencia ficción, o a una de esas leyendas transmitidas a través de mitos y folclore. Pero la pregunta en sí no es fantasía. Es una manera de explorar cuán poco sabemos realmente sobre el pasado profundo. A menudo imaginamos que la historia es una línea larga y clara, que se mueve desde comienzos primitivos hacia el presente. Sin embargo, cuanto más miramos hacia atrás, más vacíos vemos. La evidencia se vuelve más delgada, frágil y dispersa. Nuestro conocimiento de la vida humana, hace cientos de miles de años, proviene principalmente de fragmentos, herramientas de piedra, esqueletos parciales y rastros de fuego. Estos son suficientes para recordarnos que personas como nosotros caminaron por la Tierra entonces, pero no lo suficiente como para decirnos todo lo que podrían haber logrado. Así que, el experimento mental comienza aquí. Si una civilización hubiera existido en ese momento, ¿cómo lo sabríamos? ¿Quedaría algo para que lo encontráramos? Y si quedaran rastros, ¿los reconoceríamos siquiera por lo que fueron? Estas no son preguntas con respuestas fáciles, pero abren una ventana a la extraña relación entre tiempo, memoria y evidencia. Nos invitan a pensar no solo en el pasado, sino también en el futuro, y en cuán frágil puede ser nuestra propia presencia en este planeta. En los minutos que vienen, caminaremos lentamente a través de esta idea, no como una historia de certeza, sino como un camino de posibilidad. Observaremos la Tierra tal como era hace 450.000 años. Consideraremos qué significa llamar a algo una civilización. Exploraremos las fuerzas de la geología y el clima que borran casi todo a lo largo de extensos periodos de tiempo. E imaginaremos cómo tal civilización podría surgir, florecer y luego desvanecerse sin dejar un rastro claro para que lo veamos hoy. Tómate un momento para ponerte cómodo, porque este viaje no tiene prisa. Se despliega como el lento giro de la Tierra misma. Con cada paso nos adentramos más en el tiempo, más lejos del terreno familiar y más cerca de una perspectiva que se extiende más allá de la historia hacia el reino de la prehistoria profunda. Y mientras lo hacemos, ten presente la pregunta central. Si hubiera habido alguien antes que nosotros, alguien avanzado, alguien que construyó, soñó y organizó su mundo, ¿lo sabríamos alguna vez? 450.000 años. Es un número que al principio puede parecer casi sin sentido, porque nuestras mentes no están hechas para contener periodos de tiempo tan grandes. Podemos imaginar unos pocos cientos de años, quizás unos pocos miles. Pero una vez que cruzamos a los cientos de miles, la escala se vuelve abstracta. Sin embargo, este número importa. Se sitúa en un lugar entre lo muy antiguo y lo casi familiar. No es tan distante como la era de los dinosaurios, que terminó hace 65 millones de años. No es tan cercano como los comienzos de la agricultura, que apareció hace solo unos 10.000 años. En cambio, yace en un punto medio.
un lugar donde los humanos modernos estaban emergiendo, pero donde gran parte del mundo lucía profundamente diferente. Para ponerlo en perspectiva, piensa en la historia registrada. Todo el lapso de escritura, reinos, imperios y naciones. Esa historia tiene menos de 6.000 años. Multiplica eso por 75 y te acercas a la distancia de 450.000 años. Si camináramos hacia atrás en el tiempo desde hoy, pasaríamos el ascenso y caída de Roma, las primeras pirámides, la última era de hielo, el tiempo en que los neandertales florecieron, y entonces finalmente llegaríamos a un mundo del que casi nadie habla. Es una capa olvidada, no porque no estuviera sucediendo nada, sino porque muy poco sobrevive para decirnos qué sucedió. El registro arqueológico de esta era es delgado. Algunas herramientas, algunos huesos, algunos fogones. Estos nos recuerdan que seres inteligentes estaban vivos, adaptándose a climas duros y paisajes cambiantes. Pero no nos dicen qué pensaban, qué construyeron o qué podrían haber sabido. El silencio de esa época invita a preguntas, y una de esas preguntas es si algo más podría haber sucedido. ¿Podría haber existido una civilización organizada e inteligente, y luego desvanecerse tan completamente que apenas nos quede un indicio de ella? La razón por la que este marco temporal particular es tan intrigante es que está tanto cerca como lejos. Lo suficientemente cerca como para que los rastros pudieran concebiblemente sobrevivir, pero lo suficientemente lejos como para que glaciares, actividad tectónica, erosión y simple descomposición hayan tenido cientos de miles de años para borrar la mayoría de los signos de vida, lo suficientemente cerca como para superponerse con especies que estaban cerca de nosotros, como el Homo heidelbergensis, pero lo suficientemente lejos como para preceder a los neandertales y humanos modernos tal como los conocemos. Es una ventana a una tierra que era a la vez alienígena y familiar, salvaje y habitada, frágil y llena de posibilidad. Al elegir 450.000 años como nuestro punto de enfoque, no estamos afirmando que algo definitivamente estaba allí. En cambio, nos ubicamos en un momento que desafía nuestras suposiciones sobre qué es posible. Nos recuerda que la historia que creemos conocer está construida sobre fragmentos, y que fuera de esos fragmentos yace un océano de tiempo que rara vez exploramos. En ese océano, una civilización podría surgir y caer como una ola, dejando poco atrás, excepto preguntas. Y por eso nos detenemos en el número, no porque sea exacto, sino porque es sugestivo. Nos pide salir del estrecho corredor de la historia e imaginar qué significaría si en lo profundo de ese corredor, en las sombras entre lo que sabemos y lo que hemos olvidado, alguna vez se estuviera desarrollando otra historia. Una historia no escrita en libros ni tallada en piedra, sino borrada por el tiempo, dejada solo como una posibilidad que parpadea silenciosamente en el trasfondo de nuestra imaginación. Para imaginar si una civilización avanzada podría haber prosperado hace 450.000 años, primero necesitamos visualizar la Tierra misma en ese momento. El mundo estaba en medio de lo que los científicos llaman la época del Pleistoceno, una era definida por ciclos de hielo y calor. Vastos glaciares avanzaban y retrocedían en ritmos que duraban decenas de miles de años. Hace 450.000 años, la Tierra estaba en una de sus fases más frías. Sábanas de hielo se extendían por gran parte de América del Norte, el norte de Europa y Asia. Los niveles del mar eran más bajos, exponiendo tierra que ahora está enterrada bajo el agua. Los continentes se veían diferentes.
Las costas estaban más alejadas. Lugares donde hoy encontraríamos mares o estuarios eran entonces llanuras secas recorridas por animales y quizás por humanos tempranos. El clima lo moldeaba todo. Donde terminaba el hielo, las praderas se extendían ampliamente. Mamuts, rinocerontes lanudos y ciervos gigantes se movían a través de ellas en manadas. Leones, osos y gatos dientes de sable los cazaban. Más al sur, en regiones más cálidas, los bosques cubrían la tierra y los ríos la atravesaban como lo hacen hoy. África era una cuna de vida, sosteniendo especies que eran ancestros cercanos de los nuestros. Era un mundo duro, pero también próspero. Ahora imagina este paisaje no como un desierto vacío, sino como el escenario de la posibilidad. Un mundo con hielo presionando sobre la mitad del planeta, pero con zonas fértiles en otras regiones donde los seres inteligentes podrían reunirse, construir y experimentar. Si una civilización hubiera surgido, habría vivido junto a animales gigantes ahora extintos. Habría visto ríos que ya no existen y costas borradas hace mucho tiempo. Su mundo no se vería como el nuestro, pero seguiría siendo la Tierra, y seguiría siendo un lugar donde la inteligencia podría encontrar una manera de crecer. Sabemos que humanos, o parientes cercanos de los humanos, estaban vivos entonces. Los fósiles y herramientas muestran que especies como el Homo heidelbergensis vivieron en África y Europa alrededor de este tiempo. Eran cazadores hábiles, usaban el fuego y daban forma a la piedra en armas y herramientas. De ellos, tanto los neandertales como los humanos modernos eventualmente evolucionarían, pero el registro de sus vidas es tenue. Nos llega en fragmentos dispersos. Una mandíbula aquí, un cráneo allá, suficiente para decirnos que eran inteligentes, pero no suficiente para describir sus capacidades completas. Cuando pensamos en hace 450.000 años, es fácil imaginar solo simplicidad. Pequeñas bandas de cazadores viviendo día a día, moviéndose con las estaciones. Pero la historia nos enseña a ser cautelosos con las suposiciones. Muchas veces antes, la arqueología nos ha sorprendido al revelar complejidad donde pensábamos que no había ninguna. Círculos de piedra más antiguos que la agricultura. Sitios de entierro que sugieren ritual. Herramientas que muestran precisión mucho más allá de lo que esperábamos. Cada nuevo descubrimiento nos recuerda cuánto falta y cuán poco podemos decir con certeza sobre el tiempo profundo. Entonces, ¿cómo se veía la Tierra en ese entonces? Se veía a la vez familiar y extraña. El cielo era el mismo. El sol salía y se ponía como lo hace hoy. Los ríos fluían, los bosques se mecían con el viento, y el hielo molía montañas hasta convertirlas en grava. Pero también era un planeta en flujo, remodelado por el frío, habitado por especies desaparecidas hace mucho tiempo, y portando paisajes que ningún ojo humano ha visto durante cientos de miles de años. Este es el escenario de nuestra pregunta. Si una civilización avanzada surgió en ese mundo, este fue el telón de fondo. Hielo presionando sobre los continentes, animales migrando a través de amplias llanuras, pequeños grupos de humanos o seres parecidos a humanos sobreviviendo donde podían. Y oculto entre ellos quizás algo más, algo organizado, deliberado e inteligente. Algo que podría haberse llamado a sí mismo una civilización, incluso si el tiempo no ha dejado casi ningún rastro para que lo veamos hoy. Cuando miramos hacia atrás, hace 450.000 años, los humanos que reconocemos hoy aún no existían en la forma que conocemos. El Homo sapiens moderno todavía estaba en el futuro lejano, pero parientes cercanos de los nuestros caminaban por la Tierra.
Los fósiles nos dicen que una de las especies más importantes de ese tiempo era el Homo heidelbergensis. Vivían en África y Europa, y muchos investigadores los consideran los ancestros comunes tanto de los neandertales como de los humanos modernos. El Homo heidelbergensis no eran criaturas simples. Se paraban erguidos con cuerpos tan grandes y fuertes como los nuestros, a veces incluso más robustos. Sus cerebros eran grandes, casi del tamaño de los nuestros, y sus herramientas eran más avanzadas que las de especies anteriores. Los arqueólogos han encontrado hachas de mano moldeadas con habilidad, mostrando que planificaban y diseñaban sus herramientas en lugar de simplemente romper piedras al azar. La evidencia sugiere que cazaban en grupos usando lanzas de madera y cooperación para derribar animales grandes. Probablemente controlaban el fuego, creando fogones donde podían cocinar alimentos, mantenerse calientes y reunirse. Podemos imaginar su mundo no como silencio, sino como lleno de voces. Puede que no hayan hablado como nosotros, pero casi con certeza se comunicaban entre sí. El lenguaje, en alguna forma, puede que ya estuviera presente. El intercambio de ideas, la transmisión de conocimiento, la enseñanza de los niños. Estas eran parte de sus vidas. Enterraban a sus muertos, lo que insinúa emoción, respeto o incluso creencia. No estaban simplemente sobreviviendo, eran seres pensantes. Aún así, la imagen que tenemos es incompleta. Los huesos y herramientas nos dan contornos, no detalles. No conocemos las palabras que hablaban. No conocemos los mitos que podrían haber contado alrededor de sus fogatas. No podemos ver las estructuras sociales que pudieron haber formado o los valores que pudieron haber tenido. Todo lo que sabemos es que eran inteligentes, adaptables y capaces de moldear su entorno. Solo eso abre la puerta a preguntas. Si el Homo heidelbergensis o una especie relacionada podían organizar cacerías, construir fuegos y dar forma a herramientas, ¿hasta dónde podría haber llegado su inteligencia? Podrían haber dado pasos hacia algo que podríamos llamar una civilización. Podrían haber desarrollado formas de vivir que fueran más avanzadas de lo que usualmente asumimos. Es fácil subestimarlos porque medimos todo contra el estándar de nuestro mundo moderno. Pero quizás la mejor pregunta es si nos estamos perdiendo partes de su historia. La arqueología nos muestra que los humanos tempranos a menudo hicieron cosas mucho antes de que creyéramos que eran posibles. Los neandertales crearon arte. Los primeros Homo sapiens construyeron estructuras con huesos de mamut. Incluso nuestros ancestros más antiguos daban forma a herramientas con precisión. Una y otra vez, los descubrimientos revelan complejidad donde esperábamos solo simplicidad. Nos recuerda que la inteligencia no es un salto repentino, sino un despliegue gradual, y que lo que sobrevive es solo una fracción de lo que alguna vez existió. Entonces, hace 450.000 años, los humanos vivos no éramos nosotros, pero estaban cerca. Pensaban, planificaban, se comunicaban y recordaban. Dejaron atrás apenas suficiente evidencia para probar que eran capaces de más que la mera supervivencia. Y ahí es donde nuestra pregunta encuentra su lugar. Si hubieran dado algunos pasos más, pasos perdidos en el tiempo, podrían haber creado algo que reconoceríamos como avanzado. Podrían haber construido una civilización que prosperó y luego se desvaneció tan completamente que hoy no vemos casi nada de ella. Antes de continuar, conviene detenerse y preguntar qué queremos decir realmente cuando hablamos de civilización avanzada. La frase puede traer fácilmente a la mente imágenes de rascacielos, electrónica, satélites y ciudades masivas.
Pero esas son medidas modernas. Si aplicamos solo los estándares de hoy, entonces, por supuesto, la idea de una civilización hace 450.000 años suena imposible. Sin embargo, las civilizaciones pueden tomar muchas formas, y el avance puede significar cosas diferentes según el contexto. En su forma más simple, una civilización es una sociedad que se organiza más allá de la supervivencia inmediata. Desarrolla sistemas compartidos para la alimentación, el refugio, el conocimiento y la cultura. Puede que no se parezca a un estado moderno con gobiernos y ciudades, pero aún muestra comportamiento colectivo que persiste a través de generaciones. Bajo esa medida, una civilización hace 500.000 de años no necesitaría automóviles o fábricas para contar como avanzada. Podría ser algo que usó materiales que ya no reconocemos, vivió en patrones que no podemos detectar fácilmente, u organizó su mundo de maneras que dejaron poco atrás para que lo encontremos. Considera a nuestros propios ancestros. Las estructuras permanentes más antiguas que conocemos datan de apenas decenas de miles de años. Sin embargo, la inteligencia requerida para hacerlas existió mucho antes. Incluso entre los humanos modernos, el paso de pequeños grupos de recolectores a aldeas organizadas fue lento. Pero una vez que sucedió, cambió todo. Si un grupo hace 450.000 años hubiera descubierto una forma de vivir en comunidades estables, de cultivar alimentos o de almacenar conocimiento de alguna forma, eso solo podría colocarlos al comienzo de una civilización. La palabra avanzado también es relativa. Una sociedad que dominó el fuego profundamente, que entendió el comportamiento animal, que usó fibras, resinas o madera de formas que no hemos preservado. Tal grupo podría haber alcanzado un nivel de sofisticación invisible para el registro de piedra. Imagina si hubieran desarrollado tecnologías con materiales orgánicos que se descomponen rápidamente. Herramientas hechas de fibra vegetal, estructuras de madera, incluso formas de escritura o memoria que usaron marcas en arcilla o tinte en pieles. Durante cientos de miles de años, casi todo esto se desvanecería sin dejar rastro. Lo que llamamos avance, entonces puede que no sea piedra o acero. Puede ser organización, cultura y conocimiento. Otra forma de pensarlo es preguntarse qué dejaríamos atrás nosotros mismos si desapareciéramos hoy. Nuestros rascacielos y satélites nos parecen permanentes, pero dado suficiente tiempo, ellos también se desvanecerían. Los metales se corroen, los plásticos se descomponen, el concreto se desmorona. En 500.000 de años, los rastros más obvios de nuestra civilización podrían no ser nuestros edificios en absoluto, sino cambios químicos en el suelo, capas delgadas de moléculas sintéticas y alteraciones sutiles en el registro fósil. Bajo esa medida, una civilización avanzada de hace 450.000 años podría no lucir avanzada de la manera que esperamos. No dejaría ciudades aún en pie, pero podría dejar señales tenues, señales que quizás aún no sepamos cómo leer. Entonces, cuando preguntamos si una civilización avanzada podría haber prosperado en ese tiempo, debemos ampliar nuestra definición. Avanzado no siempre significa industrial, no siempre significa metálico, digital o monumental. Puede significar organizado, adaptable y capaz de dejar una marca, incluso si esa marca es frágil. Y una vez que permitimos esa posibilidad, la pregunta cambia. Ya no se trata de si los rascacielos existían hace 500.000 de años, sino de si la inteligencia pudo haberse organizado de maneras que el tiempo ha borrado desde entonces. Cuando imaginamos el pasado, es fácil pensar que los rastros de vida humana perduran, esperando pacientemente bajo el suelo
para que los descubramos. Vemos fotografías de ruinas antiguas, templos de piedra o pinturas rupestres, y asumimos que la evidencia perdura a través del tiempo. Pero estos ejemplos son engañosos. Son sobrevivientes, excepciones que lo lograron por casualidad. La verdad es que los rastros físicos de la vida humana son notablemente frágiles, y la mayoría desaparecen mucho más rápido de lo que nos damos cuenta. Incluso en el mundo moderno, podemos observar cómo comienza este proceso. Los edificios abandonados colapsan en décadas. Las carreteras se agrietan y se desmoronan cuando nadie las repara. El metal se oxida, la madera se pudre, el vidrio se hace añicos y la vegetación empuja a través de cada apertura. En apenas unos pocos siglos, una ciudad dejada a la naturaleza se convierte en un conjunto de montículos y escombros. En unos pocos miles de años, incluso esos contornos se desvanecen. Si esto sucede en un lapso de tiempo que aún podemos medir con la historia, ¿qué pasa cuando la escala es de cientos de miles de años? La geología añade más a la goma de borrar. El suelo se acumula, enterrando lo que yace debajo. Los ríos cambian de curso, arrastrando sedimentos y lavando artefactos río abajo. Las erupciones volcánicas entierran paisajes en ceniza. Los terremotos destruyen estructuras, y las placas tectónicas cambiantes se tragan regiones enteras. Con el tiempo suficiente, las cadenas montañosas surgen y colapsan. Los glaciares muelen valles en nuevas formas, y las costas retroceden y avanzan. Casi nada expuesto en la superficie puede sobrevivir a tales fuerzas. Incluso los materiales que consideramos más duraderos no duran para siempre. La piedra se erosiona bajo el viento y el agua. El metal se descompone hasta que se mezcla de nuevo con el suelo. La cerámica y el vidrio pueden sobrevivir más tiempo, pero también pueden ser aplastados, dispersados y eventualmente disueltos. Los materiales orgánicos, madera, tela, cuerda, papel, rara vez sobreviven más de unos pocos siglos, a menos que estén sellados en condiciones muy específicas, como cuevas profundas, desiertos o hielo. La gran mayoría de lo que la gente hace desaparece casi tan rápido como se crea. Por eso el registro arqueológico es tan delgado. Por cada artefacto que se encuentra, incontables otros han sido destruidos o perdidos. Lo que sabemos sobre los humanos tempranos no proviene de un registro completo, sino de las piezas raras que por casualidad sobrevivieron. Cuando multiplicas esto por cientos de miles de años, el silencio se vuelve casi total. Una civilización podría dejar atrás paisajes enteros de evidencia, y después de 500.000 de años, podríamos no ver casi nada de ello. Así que cuando nos preguntamos si una civilización avanzada pudo haber vivido hace 450.000 años, primero debemos reconocer la escala de la desaparición. Incluso nuestras propias ciudades, con toda su piedra, acero y plástico, no sobrevivirían intactas durante tanto tiempo. Se descompondrían, serían enterradas, erosionadas y recicladas en la tierra. Una capa química tenue, algunos depósitos inusuales o fragmentos dispersos podrían quedar, pero los contornos reconocibles de la civilización se habrían ido. La fragilidad de la evidencia no significa que nada permanezca. Significa que lo que permanece es raro, sutil y difícil de interpretar. Nos recuerda que la ausencia no es prueba. Solo porque no hayamos encontrado los rastros de tal civilización, no significa que no pudo haber existido. Solo significa que el tiempo es muy bueno limpiando la pizarra y que estamos trabajando con los sobrevivientes más tenues de una historia mucho más grande. Cuando los arqueólogos estudian el pasado,
Trabajan no con una imagen completa, sino con fragmentos. Las cosas que sobreviven largos periodos de tiempo no son las cosas que la gente más valoraba, sino las cosas que por casualidad resisten la descomposición. Huesos, piedras y ciertos tipos de cerámica duradera son los principales sobrevivientes. Papel, madera, textiles e incluso la mayoría de las formas de metal rara vez perduran sin protección. Esto moldea toda nuestra comprensión de la prehistoria. Vemos lo que la Tierra permitió que permaneciera, no el registro completo de lo que alguna vez fue. Las herramientas de piedra son los artefactos más comunes del tiempo profundo. Una lasca afilada astillada de una roca más grande puede sobrevivir durante cientos de miles de años, especialmente si se entierra. Estas herramientas nos dicen que la gente estaba moldeando su entorno, cazando y procesando alimentos. Pero no nos dicen todo. Una sola pieza de piedra no puede revelar lo que la gente creía, cómo se organizaban o si compartían historias e ideas. Es una astilla de una vida mucho más grande. Los huesos también pueden sobrevivir, aunque son más raros. Para fosilizarse, un hueso debe ser enterrado rápidamente y permanecer en condiciones que prevengan la descomposición. Incluso entonces, la mayoría de los huesos nunca llegan al registro fósil. Cuando lo hacen, ofrecen evidencia poderosa de quién vivió y cuándo. Pero los huesos también son parciales. Un cráneo puede decirnos la forma de la caja craneal, pero no puede decirnos lo que ese cerebro imaginó. Un esqueleto puede revelar fuerza y postura, pero no lenguaje o creencia. Los rastros de fuego a veces también perduran. Fragmentos de carbón, piedras quemadas y capas de ceniza nos dan evidencia de que los humanos usaron y controlaron el fuego. Estas pistas sugieren calor, cocina y reunión social. Sin embargo, nuevamente son fragmentos. Nos muestran que la gente quemó madera, pero no qué conversaciones tuvieron alrededor de las llamas, o qué historias parpadearon en la luz del fuego. La cerámica, cuando aparece más tarde en la historia, es una de las creaciones humanas más duraderas. Los fragmentos pueden durar decenas de miles de años, pero la cerámica sigue siendo joven comparada con la escala temporal de hace 450, 000 años. En esa era, no sobrevive cerámica conocida. Si una civilización hubiera usado arcilla en formas frágiles o materiales que no se endurecieron en cerámica, no veríamos nada de ello ahora. El registro entonces está moldeado por la supervivencia, no por la intención. Recordamos lo que la Tierra permite. Culturas enteras pueden haber dependido de madera, fibra, pieles u otros materiales orgánicos que no dejaron rastro. Incluso estructuras de piedra, si no eran masivas, podrían ser dispersadas y borradas por hielo, agua y tectónica. Lo que vemos hoy es un archivo selectivo sesgado hacia la durabilidad. Esto es importante tener en mente mientras pensamos sobre la posibilidad de una civilización perdida de hace 450.000 años. Si hubieran construido con piedra, quizás un fragmento podría sobrevivir. Si hubieran usado metales, esos metales probablemente se habrían corroído más allá del reconocimiento. Si hubieran vivido con materiales orgánicos, sus rastros casi con certeza se habrían ido. La ausencia de evidencia no es inusual, es la norma. Lo que normalmente sobrevive en el registro arqueológico es la excepción, no la regla. Una piedra astillada, un fragmento quemado, un hueso sellado por casualidad. Estos son los hilos con los que tejemos el tejido de la historia humana. Pero son delgados
y dejan vastas extensiones del pasado en silencio. Es dentro de ese silencio que hacemos nuestra pregunta. ¿Podría haber existido algo más grande? Algo que usó materiales, ideas y sistemas que ya no podemos ver. Si es así, el registro que tenemos no necesariamente lo revelaría. Solo susurraría que hubo más de lo que sabemos. Cuanto más miramos hacia atrás, más delgado se vuelve el registro. Esto no es porque no estaba sucediendo nada, sino porque la Tierra no es un archivo perfecto. Es un planeta inquieto, siempre moviéndose, siempre remodelándose. Y en el proceso, borra mucho más de lo que preserva. Para cuando llegamos a hace 450.000 años, la mayoría de los rastros de vida humana, si los hubo, hace mucho tiempo que han sido dispersados, enterrados o destruidos. Los arqueólogos a menudo describen la preservación como un accidente. Para no ser que algo sobreviva a través de vastas extensiones de tiempo, muchas condiciones tienen que alinearse. Una herramienta debe dejarse en el tipo correcto de suelo. Un hueso debe ser enterrado rápidamente lejos de los carroñeros. Un fuego debe dejar carbón en un lugar protegido de la lluvia y la erosión. Incluso entonces, la supervivencia no está garantizada. Las capas cambian. Los ríos lavan sedimentos. Los terremotos fracturan el suelo. Y los glaciares raspan las superficies hasta limpiarlas. Cada nuevo evento arriesga borrar el registro aún más. Por esto la evidencia de hace 500.000 de años es tan rara. La Tierra es dinámica. Las montañas surgen y caen. Los valles se llenan y se vacían. Los desiertos se expanden, luego desaparecen. El fondo del océano mismo se recicla con el tiempo, arrastrado de vuelta al manto por procesos tectónicos. Muy poco de la superficie del planeta permanece sin cambios durante más de unos pocos millones de años. Y en ese ciclo constante de renovación, los rastros delicados de vida desaparecen. Incluso cuando la evidencia sobrevive, a menudo está enterrada tan profundamente que quizás nunca la descubramos. Paisajes enteros de esa era podrían estar encerrados bajo cientos de metros de sedimento, ocultos bajo mares o sellados dentro de formaciones rocosas. Excavamos donde podemos, pero el planeta es vasto, y la ventana al tiempo profundo es estrecha. Lo que vemos es solo un fragmento de un fragmento. Esta rareza moldea cómo pensamos sobre el pasado. Cuando hablamos con confianza sobre los orígenes humanos, es fácil olvidar que las conclusiones se extraen de una cantidad muy pequeña de material. Unos pocos huesos dispersos, un puñado de herramientas y rastros de fuego son suficientes para construir teorías, pero también dejan grandes vacíos. Dentro de esos vacíos yace espacio para la posibilidad. Una cultura que dependió de materiales menos duraderos que la piedra sería casi invisible para nosotros ahora. Una sociedad que vivió en regiones cubiertas más tarde por hielo, mar o tierra cambiante, podría no haber dejado ningún registro que podamos encontrar. La ausencia de evidencia no es inusual a esta escala. De hecho, es lo que deberíamos esperar cuando retrocedemos cientos de miles de años. El silencio es normal. La supervivencia es rara. Y la claridad es casi imposible. Por eso la pregunta de una civilización perdida permanece abierta. No porque haya prueba de que una existió, sino porque la falta de prueba no puede resolver el asunto. El tiempo borra demasiado.
dejándonos solo con fragmentos y el conocimiento silencioso de que la mayor parte del pasado se ha ido. Si aceptamos que la mayor parte del pasado está perdida, entonces se vuelve más fácil imaginar cómo una civilización podría haber existido sin dejar signos claros. Surgir sin ser notada no significa que no dejó rastro alguno. Significa que los rastros que dejó fueron demasiado frágiles, demasiado dispersos o demasiado profundamente enterrados para que los veamos hoy. Imagina una sociedad hace 450.000 años viviendo en una región que ya no se ve igual. Quizás se establecieron en lo que ahora es el fondo del mar Mediterráneo, que en ese momento pudo haber expuesto más tierra durante niveles del mar más bajos. O quizás vivieron en un tramo de costa, que más tarde fue ahogado por el deshielo glacial. Incluso una gran ciudad, si se construyó en tal lugar, podría desvanecerse una vez sumergida, desgastada por las olas, cubierta en sedimentos y finalmente borrada por mareas cambiantes. Imagina también que sus tecnologías no se veían como las nuestras. Si trabajaron principalmente con madera, fibra, hueso o arcilla que no fue endurecida en cerámica, nada de eso sobreviviría 500.000 de años. Si dieron forma a herramientas de materiales que se descomponen bajo presión, o si usaron sustancias naturales de formas que ya no reconocemos, esas herramientas se disolverían de vuelta en la tierra. Incluso si construyeron estructuras, a menos que las tallaran en montañas o acantilados, esas estructuras colapsarían, se dispersarían y se mezclarían con formaciones naturales con el tiempo. También es posible que tal sociedad no fuera de escala global. A menudo asumimos que civilización debe significar vastos imperios, pero también podría significar culturas regionales más pequeñas que desarrollaron habilidades avanzadas. Un grupo podría haber prosperado durante miles de años, desarrollado conocimiento único, y luego desvanecerse sin extenderse ampliamente. Si es así, su desaparición dejaría aún menos que encontrar porque el mundo rápidamente sobreescribiría su pequeña huella. Y luego está el problema del reconocimiento. ¿Qué pasa si ya hemos descubierto rastros, pero no los reconocemos por lo que son? Los arqueólogos están entrenados para explicar hallazgos en términos de procesos naturales o humanos conocidos. Una piedra de forma extraña podría llamarse una rareza geológica en lugar de una herramienta. Una concentración de minerales inusuales podría explicarse como volcánica en lugar de industrial. Sin contexto claro, los fragmentos son fáciles de descartar. Surgir sin ser notada, entonces, no requiere secreto o mito. Solo requiere tiempo, geología y la fragilidad de los materiales. Si una sociedad avanzada floreció en algún rincón del mundo hace 450.000 años, su existencia no necesariamente sería visible para nosotros ahora. La Tierra podría haberse desplazado. El clima podría haberla borrado. El mar podría haberla tragado. Y cualquier fragmento que quedara podría fácilmente ser demasiado sutil, demasiado disperso o demasiado extraño para que lo reconozcamos como el legado de la inteligencia. Este pensamiento no está destinado a reclamar certeza. Está destinado a recordarnos que el silencio no es prueba de ausencia. La Tierra es vasta y el archivo que guarda es selectivo. En ese silencio hay espacio para la imaginación y quizás incluso para la posibilidad de que no seamos los primeros en preguntarnos, construir
y dejar atrás una historia que el tiempo mismo borraría. Para entender por qué el pasado distante nos deja con tan poco, necesitamos mirar de cerca las fuerzas que borran. La Tierra no simplemente se queda quieta y almacena todo lo que sucede sobre ella. Es activa, inquieta y constantemente remodelándose. Durante cientos de miles de años, la Tierra sobre la que nos paramos hoy puede ser irreconocible. Las montañas surgen y se desmoronan, los ríos tallan nuevos caminos y los mares entran y salen. En ese mundo cambiante, casi nada permanece sin cambios. Una de las gomas de borrar más poderosas es la erosión. El viento, la lluvia, la escarcha y el agua corriente muelen las superficies, arrastrando suelo y roca río abajo, esparciéndolo a través de llanuras de inundación y lavándolo en el mar. Una estructura dejada en la superficie de la Tierra, no importa cuán sólida, eventualmente se descompondrá bajo estas presiones. Incluso grandes monumentos de piedra pierden sus bordes afilados en solo unos pocos miles de años. Extiende esa escala temporal a 450,000 años. Incluso las construcciones más grandes serían molidas hasta que fueran indistinguibles de la roca natural. Los glaciares son otra fuerza. Durante el Pleistoceno, las capas de hielo avanzaron y retrocedieron repetidamente, cubriendo enormes partes de los continentes. Cuando los glaciares se mueven, actúan como papel de lija a una escala colosal. Raspan paisajes enteros hasta dejarlos planos, moliendo rocas en grava y empujando todo en su camino lejos de su lugar original. Si una civilización construyó algo en las latitudes del norte de ese tiempo, esos glaciares probablemente lo habrían borrado completamente. Nada en la superficie podría resistir su avance lento y aplastante. Bajo el suelo, la actividad tectónica juega su parte. La corteza terrestre está rota en placas que se desplazan, colisionan y se separan. Las montañas surgen donde las placas se encuentran. Los terremotos abren la tierra. En algunos lugares, secciones enteras del fondo marino son arrastradas hacia abajo en el manto, fundidas y recicladas en nueva roca. Este proceso llamado subducción asegura que ningún fondo oceánico de más de unos 200 millones de años sobreviva intacto. En tierra, el plegamiento y la falla entierran y distorsionan capas más antiguas. Si algo se construyó en la superficie hace 450.000 años, las fuerzas tectónicas pueden haberlo enterrado profundamente bajo nuevas formaciones o destrozado en fragmentos irreconocibles. Los volcanes también borran mientras crean. Una erupción puede enterrar un valle bajo metros de ceniza y lava, sellándolo lejos de la superficie. En casos raros, esto puede preservar cosas como sucedió en Pompeya. Pero dado suficiente tiempo, incluso los depósitos volcánicos se desgastan y lo que yace debajo es aplastado o fundido. Una civilización viviendo cerca de regiones volcánicas podría haber sido destruida y enterrada sin dejar evidencia accesible. El océano es quizás la goma de borrar más grande de todas. Las costas cambian con niveles del mar que suben y bajan, y las olas muelen continuamente contra la tierra. Cualquier cosa construida cerca de la costa eventualmente colapsará en el agua. Una vez sumergida, la sal, las corrientes y la vida marina descomponen madera, piedra y metal. El sedimento entierra lo que queda, y la tectónica eventualmente recicla el fondo marino.
Si civilizaciones alguna vez florecieron a lo largo de costas antiguas, las posibilidades de encontrar sus ruinas ahora son muy pequeñas. Tomadas en conjunto, estas fuerzas naturales crean un ciclo de borrado. Lo que se construye se descompone. Lo que se descompone se entierra. Lo que se entierra es preservado por casualidad o destruido completamente. En la escala de cientos de miles de años, las probabilidades están en contra de la supervivencia. Esto no significa que nada podría quedar, pero sí significa que lo que sobrevive es raro, frágil y a menudo difícil de reconocer. Entonces, cuando pensamos sobre la posibilidad de una civilización avanzada hace 450.000 años, debemos tener presente que la Tierra misma trabaja incansablemente para limpiar su superficie. Borra sin intención, simplemente a través de sus procesos naturales. Y en ese borrado, la evidencia de formas enteras de vida puede desvanecerse, dejando solo pistas, si acaso, para que las descubramos. Para entender qué rastros podrían quedar de una civilización desaparecida hace mucho tiempo, ayuda a observar nuestras propias ciudades e imaginar qué sucedería si fueran abandonadas. Es tentador pensar que los rascacielos, puentes y autopistas que construimos son permanentes, pero en realidad son frágiles en la escala del tiempo geológico. Incluso dentro de una sola vida, podemos ver cuán rápido la naturaleza reclama lo que se deja atrás. Toma una casa abandonada como ejemplo. En solo unos pocos años, la pintura se descascara, la madera se deforma y el vidrio se rompe. Las plantas se empujan a través de las grietas. Los animales se mudan y el agua se filtra en las paredes. Después de unas pocas décadas, el techo colapsa. La estructura comienza a pudrirse y la casa se convierte en una ruina. En un siglo o dos, queda muy poco, excepto cimientos dispersos y fragmentos. Ahora imagina esto en la escala de una ciudad. Las carreteras y puentes, si no se reparan, se desmoronan y caen. Las estructuras de acero se oxidan y colapsan. El concreto, aunque duradero, se agrieta y eventualmente se rompe. Los bosques y praderas se expanden de vuelta sobre la tierra, cubriendo los contornos. En unos pocos miles de años, gran parte de la estructura visible se habría ido. Lo que una vez fue un espacio urbano ocupado, se volvería indistinguible de la naturaleza circundante. Extiende este pensamiento más allá. Después de 10.000 años, incluso las ciudades más grandes se reducirían a escombros dispersos. Los metales se corroerían casi completamente. Los plásticos se descompondrían en microfragmentos enterrados en capas de suelo. Las estructuras de piedra, si sobrevivieran en absoluto, estarían desgastadas y rotas, difíciles de distinguir de la roca natural. Después de 100.000 años, incluso esos rastros estarían profundamente enterrados por sedimento, glaciares o tierra cambiante. Para cuando llegamos al lapso de 450.000 años, el panorama cambia por completo. La mayor parte de lo que conocemos como civilización humana hoy se habría ido. Los edificios más altos habrían colapsado hace mucho tiempo. Los puentes y represas se habrían desintegrado. Las carreteras serían invisibles bajo bosques y suelo. Incluso grandes monumentos tallados en piedra se reducirían a contornos tenues, suavizados por la erosión y cubiertos por nuevas capas de tierra. Lo que podría sobrevivir no son las cosas obvias, sino las sutiles. Residuos químicos en el suelo, rastros de metales dispersos en sedimentos, isótopos inusuales creados por la industria. En otras palabras, no ruinas por las que se pueda caminar,
sino señales geológicas tenues que insinúan algo artificial en el pasado. Para una civilización futura estudiando nuestros restos, podría no estar claro que una sociedad global una vez cubrió el planeta. Podrían ver solo anomalías extrañas en el suelo y preguntarse, ¿esta perspectiva nos ayuda a abordar la pregunta de una posible civilización hace 450.000 años? Si nuestro propio mundo, con todos sus edificios, máquinas y vastas estructuras, se desvanecería casi por completo dentro de ese lapso de tiempo. Entonces, ¿por qué esperaríamos que algo anterior fuera diferente? La tierra se limpia a sí misma. Las ciudades se vuelven ruinas. Las ruinas se vuelven suelo. El suelo se vuelve roca. Y en el largo ciclo del tiempo, incluso los mayores logros humanos se desvanecerían casi completamente de la vista. Entonces, cuando preguntamos qué podría quedar de una civilización perdida, la respuesta es muy poco. Y lo que queda puede que no sea obvio. Puede que no sean los contornos de paredes o los cimientos de edificios. Pueden ser los cambios sutiles en capas de tierra, las pistas dispersas de que algo una vez fue, esperando un ojo paciente para notarlo. Una de las fuerzas más poderosas que moldea la Tierra y borra su historia es el hielo. Durante la época del Pleistoceno, el tiempo que estamos explorando, las edades de hielo iban y venían en largos ciclos. Durante decenas de miles de años, los glaciares avanzaban, cubriendo enormes partes de América del Norte, Europa y Asia. Luego, a medida que el clima se calentaba, el hielo retrocedía, dejando atrás valles remodelados, lagos y llanuras. Este ciclo se repitió una y otra vez. Cuando los glaciares se mueven, no se deslizan suavemente. Muelen, raspan, arrastran rocas a través del lecho rocoso y aplastan montañas hasta convertirlas en grava. Una capa de hielo de varios kilómetros de espesor tiene un peso inimaginable, presionando hacia abajo con la fuerza para deformar la corteza debajo de ella. Cualquier cosa en su camino, bosques, ríos, hábitats de animales e incluso las estructuras de piedra más duraderas, sería destruida o arrastrada. Durante miles de años, un paisaje entero puede ser limpiado, dejando atrás solo roca suavizada y depósitos de escombros. Podemos ver las marcas de estos glaciares, incluso hoy en partes de Canadá, Escandinavia y Siberia. La Tierra aún lleva cicatrices de la última edad de hielo, que terminó hace solo unos 12.000 años. Vastas llanuras de roca, surcos tallados y rocas dispersas son todos recordatorios del poder del hielo. Si tales fuerzas fueron suficientes para remodelar continentes en tiempos relativamente recientes, imagina lo que habrían hecho con cualquier cosa construida cientos de miles de años antes. Si una civilización hubiera existido hace 450.000 años, gran parte de su evidencia podría haber sido atrapada en estos ciclos helados. Ciudades o asentamientos enteros construidos en latitudes del norte podrían haber sido obliterados por glaciares. Incluso muros de piedra o monumentos no sobrevivirían la presión trituradora del hielo. Serían destrozados, dispersos y eventualmente enterrados bajo capas de sedimento dejadas cuando los glaciares se derritieron. La Tierra parecería como si nunca hubiera habido nada allí. Y no es solo destrucción lo que debemos considerar, sino también entierro. Los glaciares a menudo depositan gruesas capas de suelo, arena y roca mientras retroceden. Estos depósitos pueden tener decenas o incluso cientos de metros de profundidad. Si algún rastro de construcción humana quedó debajo, ahora estaría sellado, invisible para nosotros, a menos que caváramos directamente en el lugar correcto.
En muchos casos, lo que yace bajo las capas glaciales puede que nunca se descubra simplemente porque no sabemos dónde buscar. Las edades de hielo nos recuerdan cuán inestable es realmente la superficie de la Tierra. Lo que nos parece permanente, una montaña, un valle fluvial, incluso una costa, es de hecho temporal en escalas de tiempo geológico. Durante cientos de miles de años, el hielo puede aplanar montañas, tallar nuevos lagos y borrar regiones enteras. Si algo existió antes que nosotros, gran parte de ello se habría perdido en estos ciclos de avance y retroceso. Entonces, cuando nos preguntamos si una civilización podría haber prosperado en ese tiempo distante, debemos recordar que el hielo fue una goma de borrar implacable. Sus movimientos no solo destruirían, sino también ocultarían. El mundo que vemos hoy no es el mismo que era entonces. Paisajes enteros han sido raspados y reconstruidos, y si hubiera rastros de inteligencia en esos paisajes desaparecidos, aún pueden yacer ocultos bajo el peso del tiempo, esperando en silencio. Si el hielo remodela la Tierra desde arriba, el océano hace su trabajo desde abajo. Durante tanto tiempo como los humanos han existido, hemos sido atraídos al mar. Proporciona alimento, transporte y un límite natural. Si una civilización hubiera florecido hace 450.000 años, es razonable imaginar que gran parte de su vida pudo haber estado ligada a las costas. Sin embargo, el océano es tanto generoso como implacable. Puede preservar en casos raros, pero más a menudo borra. Durante el Pleistoceno, los niveles del mar eran mucho más bajos que hoy. Las capas de hielo encerraban vastas cantidades de agua, exponiendo plataformas continentales que ahora están ocultas bajo el mar. Lo que una vez fueron llanuras costeras fértiles, ahora están bajo el agua. Regiones enteras donde los humanos pueden haber vivido se han ido, sumergidas y enterradas bajo sedimentos. Si una civilización prosperó en esas costas antiguas, la mayoría de sus rastros ahora yacerían en el lecho marino, difíciles de alcanzar y a menudo inaccesibles. El fondo marino no es un archivo silencioso. Las corrientes agitan sedimentos, cubriendo algunos objetos y dispersando otros. El agua salada corroe los metales rápidamente. La madera se pudre en años, e incluso la piedra se desgasta bajo el movimiento constante de arena y agua. Una estructura de madera o una herramienta de metal colocada en el océano es poco probable que sobreviva más que una fracción del tiempo que estamos considerando. Durante cientos de miles de años, incluso materiales duraderos se descompondrían hasta que no quedara nada reconocible. Y sin embargo, en algunas raras circunstancias, el océano puede preservar. En lugares donde los sedimentos se asientan rápidamente, los artefactos pueden ser sellados lejos del oxígeno y la descomposición. Naufragios en ciertas condiciones han durado miles de años. Sus cascos de madera ocultos bajo capas de lodo. Se encuentran fósiles de antiguas criaturas marinas en depósitos del lecho marino, mostrando que el entierro bajo sedimentos a veces puede proteger restos durante extraordinarios períodos de tiempo. Si estructuras hechas por humanos fueron rápidamente cubiertas de la misma manera, es posible que aún existan rastros, pero están enterrados profundamente bajo capas de limo y arena, lejos de nuestro alcance. El desafío es la escala. El océano cubre más de 2/3 de la Tierra, y la mayor parte de su fondo nunca ha sido explorado en detalle. Si hay rastros de una civilización perdida bajo las olas, puede que nunca se encuentren simplemente porque las áreas a buscar son tan vastas. Nuestra tecnología nos permite mapear partes del fondo marino.
pero lo que vemos es limitado comparado con el tamaño de los océanos mismos. El doble papel del océano, destructor y preservador, significa que es tanto un lugar de pérdida como un lugar de posibilidad. Ha borrado incontables rastros del pasado, moliéndolos en arena y dispersándolos a través del lecho marino. Pero también puede guardar secretos en sus profundidades, sellados en capas de sedimento, esperando silenciosamente. Por ahora, esos secretos permanecen ocultos, y el océano mantiene su silencio. Cuando pensamos en una civilización hace 450.000 años, es completamente posible que gran parte de ella, si existió, ahora yazca bajo el agua. Las costas han cambiado, los mares han subido, y el mundo ha cambiado de forma. Lo que llamamos tierra hoy, una vez fue océano, y lo que una vez fue suelo fértil, ahora puede yacer cientos de metros bajo las olas. En ese mundo oculto, el océano puede haber borrado casi todo, o preservado justo lo suficiente para un descubrimiento futuro. Aún no podemos saber cuál. Cuando los científicos estudian el pasado, gran parte de lo que saben proviene del registro fósil. Los fósiles son los restos preservados o rastros de seres vivos sellados en piedra a lo largo de vastos períodos de tiempo. A menudo se tratan como si fueran un archivo completo, un registro paso a paso de la vida en la Tierra. Pero en verdad, el registro fósil está profundamente incompleto. Es más como páginas dispersas arrancadas de un enorme libro, con la mayor parte de la historia faltante. Para que un ser vivo se convierta en fósil, las condiciones deben ser inusualmente precisas. El organismo debe ser enterrado rápidamente, a menudo por lodo, arena o ceniza volcánica. El oxígeno debe cortarse para que la descomposición se ralentice. Los minerales deben filtrarse en los restos, reemplazándolos con el tiempo. Incluso entonces, la mayoría de los seres vivos nunca se fosilizan. La gran mayoría de animales, plantas y microorganismos desaparecen sin dejar ningún rastro permanente. Lo que sobrevive es una fracción de una fracción. Esta incompletitud se vuelve aún más obvia cuando miramos la línea temporal. Considera los dinosaurios. Gobernaron la Tierra durante más de 150 millones de años. Sin embargo, lo que sabemos de ellos proviene de un número relativamente pequeño de hallazgos fósiles. Especies enteras sin duda vivieron y se desvanecieron sin dejar un solo hueso preservado para que estudiemos. Si esto es cierto para animales que dominaron el planeta durante tanto tiempo, ¿cuánto más cierto podría ser para civilizaciones de corta duración o localizadas? El mismo problema se aplica a los humanos y nuestros ancestros. Los restos fósiles de homínidos tempranos son raros. Poblaciones enteras pueden haber existido con poca o ninguna evidencia fósil sobreviviendo hasta el presente. Un solo fragmento de mandíbula, diente o cráneo a veces es todo lo que representa una rama entera de nuestro linaje. El panorama de la evolución humana no es un mural completo, sino un mosaico ensamblado de un puñado de piezas sobrevivientes. Si una civilización hubiera prosperado hace 450.000 años, enfrentaría el mismo problema. Las posibilidades de que sus rastros físicos se fosilizaran son extremadamente pequeñas. Los materiales orgánicos desaparecerían rápidamente. Las estructuras colapsarían y se dispersarían. Incluso los huesos no necesariamente sobrevivirían. Lo que esperaríamos encontrar es casi nada. Quizás unas pocas anomalías preservadas por casualidad que podrían ser pasadas por alto o mal interpretadas. La incompletitud del registro fósil no significa que sea inútil. Nos proporciona un marco, una línea temporal,
y vislumbres notables de vida en el pasado, pero también nos recuerda del silencio que domina el tiempo profundo. Por cada fósil que tenemos, incontables otros se han ido. Por cada especie que conocemos, incontables más vivieron y desaparecieron sin dejar una marca. Este silencio no es inusual, es la regla. Entonces, cuando pensamos sobre la posibilidad de una civilización avanzada hace 500.000 de años, el registro fósil no puede resolver la pregunta. Su silencio no puede decirnos si algo existió o no. Solo puede recordarnos que la mayor parte de la historia de la Tierra es invisible para nosotros. Lo que tenemos son fragmentos dispersos, y en los largos periodos de tiempo, esos fragmentos son solo pistas de una historia mucho más grande de lo que podemos ver. Si la evidencia directa de una civilización hace 450.000 años es poco probable que sobreviva, podríamos recurrir a la posibilidad de evidencia indirecta. No ruinas o herramientas que podamos sostener en nuestras manos, sino cambios sutiles en la Tierra misma. Pistas escritas no en artefactos, sino en capas de suelo, rastros químicos y formaciones geológicas. Estas señales serían tenues, pero aún podrían ser detectables si sabemos cómo buscarlas. Una forma de evidencia indirecta podría ser concentraciones inusuales de materiales. La industria humana deja huellas químicas en el ambiente. Hoy nuestras actividades depositan metales pesados, compuestos sintéticos e isótopos en suelo y agua. La mayoría de estos eventualmente se descompondrían, pero algunos podrían permanecer incrustados en sedimentos. Si una civilización hace mucho tiempo trabajó extensamente con metales o químicos, podría haber dejado atrás rastros que no encajan con patrones naturales. Otra posibilidad es el uso de energía. La quema a gran escala de madera u otros combustibles puede dejar atrás capas de carbón, ceniza y residuos de carbono en el suelo. Los arqueólogos ya usan tal evidencia para identificar fogones y campamentos antiguos. A mayor escala, la quema generalizada podría dejar señales más notorias en el registro geológico. Si una civilización hace 450.000 años usó el fuego extensivamente, quizás para limpiar tierra o alimentar tecnología, su presencia podría estar registrada como picos inusuales de carbono en sedimentos. Los combustibles fósiles, si fueron usados, podrían dejar marcas aún más fuertes. Quemar carbón o petróleo libera firmas químicas distintivas, aunque la erosión y la actividad tectónica dispersan mucho de esto con el tiempo. Pequeñas anomalías podrían persistir en capas específicas de roca. Los científicos a veces estudian núcleos de hielo o núcleos de sedimentos para detectar cambios climáticos antiguos. Si una civilización anterior afectó su clima, aunque sea brevemente, podría aparecer como una anomalía misteriosa en esos registros. También hay posibilidades estructurales. Canteras, minas o modificaciones a gran escala de la Tierra pueden dejar cicatrices que duran mucho más que los edificios mismos. Incluso cuando se rellenan o cubren, a veces permanecen visibles como formaciones inusuales en el paisaje. Algunas depresiones o crestas extrañas en la Tierra hoy ya son sujetos de debate. ¿Son completamente naturales o podrían ser moldeadas por actividad humana o prehumana? Sin evidencia clara, la mayoría se explican como geología natural, pero la posibilidad permanece de que alteraciones sutiles a la Tierra puedan sobrevivir más que todo lo demás. Otra forma de evidencia indirecta podría venir del registro fósil mismo, aunque no en forma de huesos humanos. Nuestras actividades cambian ecosistemas.
Dejamos atrás cambios repentinos en la distribución de especies, extinciones y cambios químicos en suelos. Si otra civilización alteró su ambiente significativamente, ese impacto podría aparecer en el registro de plantas y animales en lugar de en herramientas preservadas. Muertes inusuales, cambios en capas de polen o cambios ecológicos abruptos podrían ser pistas, incluso si la civilización misma es invisible. El desafío es que todas estas señales también pueden ser producidas por procesos naturales. Los volcanes liberan metales y gases. Los incendios forestales dejan carbono en el suelo. Los cambios climáticos ocurren sin influencia humana. La Tierra produce anomalías por sí misma. Y distinguir las artificiales de las naturales es difícil, especialmente a través de periodos de cientos de miles de años. Aún así, la posibilidad de evidencia indirecta mantiene viva la pregunta: si una civilización hubiera existido hace tanto tiempo, su legado más claro podría no ser artefactos que podríamos exhibir en un museo, sino señales tenues, escondidas en las capas de la Tierra. Rastros que no encajan del todo, que sugieren que algo inusual una vez sucedió. Si alguna vez podremos separar esos rastros de la propia historia de la naturaleza, es incierto. Pero el hecho de que tales señales podrían existir nos recuerda que el pasado puede contener más de lo que vemos en la superficie. De vez en cuando, surgen informes de descubrimientos que parecen desafiar nuestra comprensión de la historia. Estos a veces se llaman artefactos fuera de lugar, objetos que parecen ser mucho más antiguos de lo que deberían ser, o encontrados en capas de tierra donde no pertenecen. Atraen atención porque plantean la posibilidad de que la tecnología humana pudo haber existido antes de lo que permite la línea temporal aceptada. Algunos ejemplos a menudo citados incluyen esferas metálicas encontradas en Sudáfrica, objetos con ranuras que se asemejan a marcas deliberadas, y herramientas parecidas a martillos descubiertas en capas de roca que se dice tienen millones de años. También hay informes de patrones geométricos en piedra, tallados inusuales y artefactos que se dice preceden a los humanos modernos por vastas extensiones de tiempo. Si son auténticos, tales objetos sugerirían que algo inesperado ocurrió en el pasado profundo. Sin embargo, la controversia yace en la interpretación. Muchos científicos argumentan que estos supuestos artefactos son formaciones naturales. Una esfera con ranuras, por ejemplo, puede ser el producto de crecimiento mineral en lugar de artesanía humana. Una piedra con forma de herramienta puede ser el resultado de fracturas naturales. Los objetos encontrados en contextos extraños pueden haberse deslizado en capas más antiguas a través de grietas o perturbaciones en el suelo. En muchos casos, cuando se examinan de cerca, la evidencia no respalda afirmaciones extraordinarias. Sin embargo, la fascinación persiste. Esto es en parte porque el pasado profundo está lleno de vacíos. Cuando la gente ve una anomalía, se pregunta si podría ser una pieza faltante de una historia más grande. Los artefactos fuera de lugar sirven como recordatorios de cuánto no sabemos y cuán difícil puede ser distinguir entre orígenes naturales y artificiales cuando se trata con fragmentos de hace tanto tiempo. También vale la pena recordar que sorpresas reales han surgido de la arqueología. Descubrimientos como Göbekli Tepe, un sitio monumental en Turquía que data de hace más de 11.000 años, mostraron que la construcción compleja comenzó mucho antes de lo que los académicos alguna vez creyeron. Arte rupestre de decenas de miles de años probó que el pensamiento simbólico emergió mucho antes de lo esperado.
Cada uno de estos descubrimientos cambió nuestra visión de la historia humana. Nos recuerdan que nuestra comprensión siempre es provisional, moldeada por lo que se ha encontrado hasta ahora. Entonces, mientras que la mayoría de las afirmaciones de artefactos fuera de lugar pueden ser explicables por procesos naturales o errores, la idea permanece convincente porque encaja en el silencio del tiempo profundo. Si una civilización hubiera prosperado hace 450.000 años, sus rastros serían raros y ambiguos. Podrían verse como nada más que rarezas en piedra o anomalías en geología. Sin contexto claro, lucharíamos para reconocerlos por lo que fueron. El debate alrededor de artefactos fuera de lugar resalta tanto cautela como posibilidad. Por un lado, el proceso científico exige escepticismo, asegurando que afirmaciones extraordinarias estén respaldadas por evidencia fuerte. Por el otro, la persistencia de anomalías nos recuerda que no tenemos el panorama completo y que fragmentos, por inciertos que sean, pueden generar preguntas que vale la pena explorar. Ya sean estos objetos naturales o artificiales, sirven un propósito. Nos invitan a pensar sobre cuán frágil es la historia, cuán fácilmente puede desvanecerse y cuán difícil puede ser probar o refutar lo que pudo haber sucedido en el pasado distante. En ese sentido, reflejan la misma pregunta que estamos planteando aquí. ¿Podría algo avanzado haber existido mucho antes que nosotros, dejando solo pistas tenues y desconcertantes atrás? Si los restos físicos de una civilización se desvanecen con el tiempo, quizás lo que perdura no son objetos, sino cambios en la Tierra misma. La actividad humana deja rastros químicos. Hoy, nuestras industrias liberan metales, gases y compuestos sintéticos en el ambiente. La mayoría de estos eventualmente se descompondrán, pero algunos entrarán en sedimentos y rocas, formando marcadores silenciosos de nuestra presencia. Si otra civilización una vez prosperó hace 450.000 años, también podría haber dejado atrás tales señales, pequeñas anomalías persistentes en el registro geológico. Los científicos a veces estudian capas de hielo o sedimentos del mar profundo para rastrear cambios en el clima. Dentro de esas capas hay huellas químicas de erupciones volcánicas, cambios en la circulación oceánica e incluso el ascenso y descenso del dióxido de carbono atmosférico. Si una civilización anterior hubiera quemado grandes cantidades de combustible, limpiado bosques a escala masiva o alterado su paisaje significativamente, esas acciones podrían haber dejado atrás cambios químicos similares. El desafío es que los procesos naturales también crean estos patrones. Las erupciones volcánicas pueden aumentar los niveles de carbono. Los incendios forestales pueden dejar atrás capas de carbón. Los cambios climáticos pueden cambiar el balance de gases sin ningún papel humano. Distinguir cambios artificiales de naturales es difícil, especialmente a través de periodos de cientos de miles de años. Otro posible marcador son depósitos inusuales de metales. La minería y la fundición alteran la distribución natural de elementos en el suelo. Si un grupo antiguo hubiera trabajado extensamente con cobre, hierro u otros metales, podríamos esperar encontrar concentraciones que se destaquen. Estas no se verían como herramientas terminadas después de tanto tiempo, sino más bien como rarezas químicas. Lugares donde los metales aparecen en cantidades o patrones que la geología sola no puede explicar fácilmente. Nuevamente, la dificultad yace en la interpretación. Los procesos minerales naturales pueden crear depósitos que lucen artificiales, y sin contexto es casi imposible separar los dos. También está la cuestión de los isótopos.
Algunos procesos industriales, incluyendo la energía nuclear, producen isótopos que no ocurren naturalmente en cantidades significativas. Estos isótopos pueden persistir durante largos periodos de tiempo, a veces millones de años. En el futuro lejano, si otra civilización estudiara las capas que dejamos atrás hoy, podrían notar proporciones isotópicas inusuales y preguntarse qué las causó. Si una civilización hace 450.000 años hubiera desarrollado incluso una forma rudimentaria de energía avanzada, también podría haber dejado atrás tales anomalías. Si hemos encontrado algo así, es incierto. La mayoría de los informes de rarezas isotópicas se explican por causas naturales, pero la posibilidad perdura de que las artificiales podrían existir, esperando ser reconocidas. Incluso los paisajes mismos pueden llevar firmas químicas. La agricultura altera la química del suelo. La quema a gran escala deja capas negras ricas en carbono. La extracción de canteras y minería puede crear patrones visibles durante milenios. En escalas de tiempo más cortas, los arqueólogos ya usan estos marcadores para identificar asentamientos antiguos. En la escala de cientos de miles de años, la evidencia sería más tenue, pero quizás no desaparecida por completo. La posibilidad de anomalías químicas y geológicas es importante porque cambia nuestro enfoque. En lugar de buscar edificios o herramientas, buscamos patrones, señales sutiles en la Tierra que susurran de actividad humana. Estas señales son difíciles de interpretar y a menudo ambiguas, pero nos recuerdan que los rastros de civilización pueden que no siempre se vean como monumentos o artefactos. Pueden estar ocultos en la química del suelo bajo nuestros pies, esperando silenciosamente a ser notados. Cuando hablamos de la posibilidad de una civilización perdida hace 450.000 años, es fácil imaginarla solo como especulación, un tema para mitos o ficción. Sin embargo, los científicos mismos a veces consideran preguntas como esta, no porque crean que hay prueba, sino porque preguntar ayuda a clarificar qué evidencia deberíamos esperar del tiempo profundo. Es una forma de probar nuestras suposiciones y refinar nuestros métodos. Un ejemplo es lo que algunos investigadores llaman la hipótesis siluriana, nombrada por una idea de ciencia ficción, pero usada seriamente como experimento mental. En 2018, dos científicos, Gavin Schmidt y Adam Frank, preguntaron: si una civilización industrial hubiera existido hace millones de años, ¿cómo lo sabríamos? Su conclusión fue que los rastros más probables no serían edificios o herramientas, sino firmas químicas en el registro geológico. En otras palabras, la Tierra misma guardaría los restos tenues de tal sociedad, no en monumentos, sino en sedimentos. Este tipo de pensamiento muestra que la pregunta de civilizaciones del tiempo profundo no se descarta totalmente. En cambio, se explora cuidadosamente dentro del marco de la ciencia. La clave es la evidencia. Los científicos preguntan qué tipos de señales sobrevivirían, cómo separarlas de procesos naturales y qué tipos de anomalías podrían apuntar a actividad inusual. Las respuestas no son concluyentes, pero nos ayudan a ver cuán frágil es realmente el registro de la civilización. La ciencia trabaja con cautela, no acepta afirmaciones extraordinarias sin evidencia extraordinaria. Si alguien presentara una sola piedra inusual y la llamara una herramienta de hace 450.000 años, el escepticismo sería la respuesta natural. Pero si se encontraran anomalías repetidas, patrones que no pudieran ser fácilmente explicados por geología o casualidad, entonces la conversación cambiaría.
La ciencia no descarta la posibilidad de lo inesperado. Simplemente espera suficiente evidencia para respaldarlo. Al mismo tiempo, el proceso científico nos recuerda que la ausencia de evidencia no es prueba de ausencia. Cuando miramos el registro fósil, sabemos que está incompleto. Cuando estudiamos climas antiguos, sabemos que el registro es irregular. Los científicos reconocen que gran parte del pasado es invisible y que nuestras reconstrucciones están construidas sobre fragmentos. Dentro de ese silencio hay espacio para posibilidades que no podemos confirmar ni negar. El valor de abordar estas preguntas científicamente es que nos mantiene fundamentados. En lugar de imaginar civilizaciones en cualquier forma que deseemos, preguntamos qué es razonable esperar, qué evidencia podría sobrevivir y cómo podríamos reconocerla. La respuesta puede ser que nada sobrevive y que no podemos saber. Pero incluso esa respuesta profundiza nuestra comprensión del tiempo, la geología y la fragilidad de la civilización. Entonces, cuando los científicos consideran si una sociedad avanzada podría haber prosperado mucho antes que nosotros, no afirman que lo hizo. Usan la pregunta como herramienta, una forma de medir cómo los rastros de nuestra propia civilización aparecerán en el futuro lejano, y para recordarnos cuán incompleto es realmente nuestro conocimiento del pasado. Es menos sobre probar una historia oculta y más sobre explorar los límites de lo que la Tierra puede recordar. Cuando pensamos sobre el pasado, es natural asumir que si algo existió, deberíamos encontrar evidencia de ello. Si una civilización hubiera vivido hace 450.000 años, seguramente veríamos ruinas, herramientas o huesos. Pero esta suposición está moldeada por la escala de nuestra propia experiencia, no por la escala del tiempo profundo. Durante cientos de miles de años, la Tierra no mantiene registros cuidadosos. La mayor parte de lo que alguna vez fue se ha ido. Por esto los científicos a menudo repiten la frase: la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Solo porque no hemos encontrado algo, no significa que nunca existió. Puede significar que la evidencia fue destruida, o que permanece oculta, o que existe pero aún no ha sido reconocida. El pasado es vasto, y nuestro acceso a él está limitado a pequeñas ventanas de descubrimiento. Considera los fósiles humanos. El Homo sapiens moderno ha estado en la Tierra durante alrededor de 300.000 años. Sin embargo, el número de fósiles que tenemos de las etapas más tempranas es muy pequeño. Poblaciones enteras vivieron y murieron sin dejar un rastro que podamos ver hoy. Sabemos que existieron solo por un puñado de hallazgos afortunados. Si tuviéramos solo un poco menos evidencia, puede que ni siquiera supiéramos que nuestra especie tenía esa antigüedad. La ausencia de fósiles no significaría ausencia de humanos, significaría ausencia de preservación. Lo mismo aplica a las herramientas. Los arqueólogos han descubierto herramientas de piedra que datan de hace más de 2 millones de años. Sin embargo, estos descubrimientos representan solo una fracción de lo que alguna vez existió. Por cada herramienta que sobrevive, incontables otras se perdieron por erosión, desgaste o entierro más allá del alcance. Si todo lo que tuviéramos fueran formaciones de piedra natural, podríamos concluir que los humanos tempranos no hacían herramientas en absoluto. El silencio de la evidencia nos engañaría. Cuando aplicamos esto a la posibilidad de una civilización hace 450.000 años, la lección es clara. El hecho de que no vemos rastros obvios no es prueba de que nada existió. Es solo un reflejo de cuánto se pierde. La Tierra es un lugar de renovación constante.
Los ríos lavan valles, los glaciares muelen montañas y los océanos suben y bajan. En ese ciclo, los restos de culturas enteras podrían desvanecerse sin una señal. Esto no significa que una civilización definitivamente prosperó en ese tiempo. Significa solo que no podemos descartarlo basado en el silencio. La ausencia de evidencia no puede cerrar la puerta completamente. Deja la pregunta abierta, suspendida en posibilidad. Esa posibilidad puede ser pequeña, pero es real porque la memoria de la Tierra es incompleta. Reconocer esto nos ayuda a abordar la pregunta con humildad. Estamos acostumbrados a pensar en la historia como una línea clara, pero en verdad está construida sobre fragmentos. Y esos fragmentos están rodeados por vastas extensiones de tiempo no registrado. La ausencia no significa que nada sucedió. Significa que no sabemos qué sucedió. Y en ese espacio de no saber, podemos imaginar cuidadosamente lo que pudo haber sido. Mientras que la arqueología nos da fragmentos de piedra y hueso, la memoria humana tiene otra forma de alcanzar el pasado. Historias a través de culturas, en cada parte del mundo. Los mitos y tradiciones orales hablan de tiempos anteriores, de grandes inundaciones, de fuego, de civilizaciones que surgieron y luego se perdieron. Estas historias no pueden tomarse como historia directa, pero son parte de la forma en que los humanos recuerdan. Son sombras de experiencia transmitidas, remodeladas a lo largo de generaciones, llevando ecos de eventos desaparecidos hace mucho tiempo. Uno de los temas más extendidos es la inundación. Casi cada cultura antigua tiene una historia de un diluvio que arrasó el mundo. En Mesopotamia, la epopeya de Gilgamesh cuenta de una inundación enviada por los dioses. En la Biblia hebrea, Noé construye un arca para sobrevivir las aguas. En la tradición hindú, la historia de Manu describe una gran inundación que reinicia el mundo. Relatos similares existen en las Américas, en África, en Oceanía. Los detalles difieren, pero el tema es sorprendentemente consistente. Un mundo destruido por agua y sobrevivientes que comienzan de nuevo. Algunos investigadores sugieren que estos mitos pueden preservar memorias culturales de eventos reales, inundaciones locales, mares crecientes o desastres ligados al final de las edades de hielo. A medida que los glaciares se derritieron, los niveles del mar subieron dramáticamente, ahogando costas y desplazando poblaciones. Para aquellos que vivieron tales eventos, pudo haber parecido como si el mundo entero fuera tragado por agua. Sus descendientes pueden haber llevado esas memorias adelante, transformadas en historia. Otros mitos hablan de edades perdidas. Platón escribió sobre Atlántida, una civilización que cayó al mar. Las tradiciones mesoamericanas hablan de mundos anteriores destruidos antes del presente. En Polinesia, historias cuentan de tierras que se hundieron bajo las olas. En algunas tradiciones indígenas australianas, relatos describen costas como eran hace más de 10.000 años, memorias que preceden la historia escrita. Es imposible saber si alguna de estas historias se conecta con eventos tan lejanos como hace 450.000 años. Las tradiciones orales no pueden sobrevivir en su forma original a través de tales vastos períodos de tiempo. Sin embargo, nos recuerdan cómo los seres humanos responden a la pérdida. Cuando el mundo cambia, cuando vienen inundaciones, cuando las tierras desaparecen, preservamos la memoria en historias. Esas historias avanzan, a menudo remodeladas, pero aún apuntando a una verdad profunda. Que las civilizaciones y culturas pueden desvanecerse, dejando poco atrás excepto ecos.
Si una civilización avanzada hubiera existido hace 450.000 años, su memoria directa se habría ido. Ninguna tradición oral puede extenderse tan lejos. Pero la persistencia de mitos sobre inundaciones y edades perdidas sugiere algo importante. Los humanos instintivamente cuentan historias sobre finales, sobre borrado, sobre la fragilidad de los mundos. Si estas historias reflejan eventos específicos o simplemente la experiencia universal de pérdida, nos recuerdan que las civilizaciones no tienen permanencia garantizada. Surgen, caen y pueden ser olvidadas. Los mitos de inundaciones y edades perdidas entonces no son prueba de una civilización antigua, pero preparan el escenario para la posibilidad. Muestran que incluso en la prehistoria reciente, formas enteras de vida fueron arrasadas, recordadas solo en fragmentos y relatos. Si eso pudo suceder en los últimos 10 o 20.000 años, no es difícil imaginar cuánto más podría perderse en los cientos de miles de años anteriores. Cuando hablamos de cientos de miles de años, es fácil perder perspectiva. La historia humana, como usualmente la pensamos, cubre solo una delgada porción de tiempo. Los registros escritos más antiguos tienen unos 5.000 años. Las ciudades más antiguas conocidas tienen quizás 7 u 8.000 años. La agricultura misma apareció solo hace unos 10.000 años. Estos números se sienten grandes, pero son diminutos comparados con el lapso de 450.000 años. Pensar en términos de tiempo profundo requiere humildad. Nos obliga a reconocer cuán pequeñas son nuestras propias experiencias. Estamos acostumbrados a medir eventos en décadas o siglos. Podríamos extendernos a milenios cuando pensamos en civilizaciones antiguas. Pero cientos de miles de años yacen fuera de nuestro marco normal de referencia. En esa escala, paisajes enteros cambian. Los ríos cambian de curso. Las montañas surgen y se erosionan. Las capas de hielo avanzan y retroceden. El mundo no permanece quieto lo suficiente para preservar rastros humanos de la manera que imaginamos. La humildad también viene de reconocer cuán incompleto es nuestro conocimiento. La evidencia que tenemos de la prehistoria profunda es fragmentaria. Algunas herramientas, un puñado de huesos, algunos rastros de fuego. De estos fragmentos construimos historias de orígenes humanos, pero esas historias siempre son provisionales. Un solo nuevo descubrimiento, un cráneo, un conjunto de huellas, una estructura enterrada bajo la tierra, puede cambiar nuestra comprensión de la noche a la mañana. Lo que creemos saber no es final, es una imagen de trabajo siempre abierta a revisión. Por esto la humildad es esencial. Nos recuerda no asumir demasiado sobre lo que fue o no posible en el pasado distante. No podemos decir con certeza que una civilización prosperó hace 450.000 años, pero tampoco podemos decir con certeza que ninguna pudo haber existido. El silencio del tiempo profundo es demasiado grande. La Tierra no mantiene registros perfectos, y nuestro acceso a esos registros está limitado a lo que la casualidad ha preservado y lo que casualmente descubrimos. La humildad también nos ayuda a reflexionar sobre nuestro propio lugar en el tiempo. Si una civilización existió hace tanto tiempo y se ha desvanecido sin rastro, ¿qué dice eso sobre nosotros? Sugiere que nuestra propia permanencia es frágil. Muestra que incluso si cubrimos la Tierra con tecnología, ciudades y monumentos, en el largo lapso del tiempo geológico, también podemos ser borrados. Dentro de 500.000 de años, puede que quede poco de nosotros, y seres futuros pueden hacer las mismas preguntas sobre nuestra presencia. Pensar con humildad no es abandonar la curiosidad,
es mantener ambas posibilidades en balance. La posibilidad de que estemos solos en la historia y la posibilidad de que no lo estemos. Es aceptar que el pasado es más grande de lo que vemos y que gran parte de él siempre permanecerá más allá de nuestro alcance. Y es abordar estas preguntas no con certeza, sino con una conciencia silenciosa de cuán pequeños somos en la escala del tiempo. Cuando pensamos sobre la inteligencia humana, es tentador verla como única, un evento singular en la historia de la Tierra. Pero vista contra la escala del tiempo, es razonable preguntar si la inteligencia pudo haber surgido más de una vez. La vida ha estado en este planeta durante miles de millones de años. Durante la mayor parte de ese tiempo, consistió en organismos simples. Sin embargo, en los últimos millones de años, varias especies parecidas a humanos han aparecido. Homo erectus, neandertales, denisovanos y otros. Cada uno desarrolló herramientas, cultura y complejidad social. Esto sugiere que la inteligencia no es un accidente, sino algo que puede emerger más de una vez bajo las condiciones correctas. Si la inteligencia puede surgir múltiples veces en la prehistoria reciente, ¿qué hay de antes? ¿Y si antes de los humanos modernos otro linaje hubiera alcanzado una etapa superior, organizándose de maneras que podríamos llamar avanzadas? Quizás no imperios globales o tecnología digital, pero conocimiento y estructuras mucho más allá de la simple supervivencia. Tal surgimiento no necesitaría durar para siempre. Podría florecer durante decenas de miles de años y luego desvanecerse, borrado por cambios climáticos, desastres o competencia con otras especies. Vemos pistas de esta posibilidad en los desarrollos paralelos de diferentes grupos humanos. Los neandertales crearon arte, enterraban a sus muertos y pueden haber usado pensamiento simbólico. Los denisovanos, conocidos principalmente por evidencia genética, contribuyeron a la ascendencia de humanos modernos y pueden haber sido igual de sofisticados. Incluso antes, el Homo erectus se extendió por África y Asia, sobreviviendo durante más de 1 millón de años, mucho más tiempo del que hemos existido hasta ahora. Si la inteligencia y cultura pudieron surgir en estos grupos, entonces, ¿por qué no en otros? Quizás incluso antes. Aún así, la pregunta se extiende más allá de los humanos. La evolución está llena de experimentos. Los cefalópodos, como los pulpos, muestran habilidades notables de resolución de problemas. Los córvidos y loros usan herramientas y demuestran formas de razonamiento. Los delfines y ballenas se comunican de formas complejas. Ninguna de estas especies construyó civilizaciones, pero nos recuerdan que la inteligencia no está confinada a una rama de la vida. Aparece en múltiples formas a través de linajes muy diferentes. Si la inteligencia es algo con lo que la naturaleza experimenta, entonces la idea de que pudo haber alcanzado una etapa avanzada más de una vez en la Tierra no es imposible. El verdadero desafío es el tiempo. La Tierra borra casi todo. Si tal civilización surgió hace mucho tiempo, sus rastros serían frágiles y dispersos, dejando poco o nada para que reconozcamos hoy. Esta perspectiva reformula nuestra pregunta. No solo se trata de si una civilización específica prosperó hace 450.000 años. Se trata de si la inteligencia misma tiene una historia más profunda en este planeta de lo que nos damos cuenta. Si ha surgido más de una vez, entonces quizás no somos los primeros en preguntarnos, construir e imaginar. Quizás somos parte de un patrón más largo, uno que se extiende hacia atrás en el silencio del tiempo profundo,
más allá de los límites de lo que podemos ver. Es natural preguntar ¿por qué importa esta pregunta? Si no hay prueba de una civilización avanzada hace 450.000 años, ¿por qué pasar tiempo imaginándola? La respuesta yace no en la certeza, sino en la perspectiva. Preguntarnos sobre civilizaciones antes de nosotros es estirar nuestro sentido del tiempo, recordarnos cuán frágil y temporal puede ser la presencia humana, y ver nuestro mundo dentro de un marco mucho más grande. Cuando asumimos que la humanidad es la primera y única civilización, corremos el riesgo de pensar en nosotros mismos como inevitables. La historia, entonces, se ve como una línea recta que comienza con simples recolectores y termina con nosotros, como si ningún otro resultado fuera posible. Pero cuando consideramos la posibilidad de que la inteligencia pudo haber surgido antes, el panorama cambia. Nos vemos no como el punto final, sino como una rama entre muchas, un experimento en una larga cadena de experimentos llevados a cabo por la vida en la Tierra. Este cambio trae humildad. Nos muestra que las civilizaciones no están garantizadas. Surgen, florecen y pueden caer. Si otras existieron antes de nosotros y no dejaron rastro claro, entonces nuestra propia permanencia es incierta. Dentro de 500.000 de años también podemos ser invisibles. Nuestros logros disueltos en el suelo. Nuestra presencia reducida a tenues anomalías en la roca. Ese pensamiento es sobrio, pero también fundamentador. Nos recuerda que lo que parece permanente no lo es, y que el tiempo es más grande que cualquier cultura individual. También importa porque agudiza nuestra ciencia. Al preguntar qué evidencia dejaría una civilización perdida, aprendemos más sobre cómo la Tierra preserva o borra el pasado. Refinamos nuestra habilidad de leer señales en geología y clima. Incluso si no existió ninguna civilización antigua, el ejercicio nos enseña sobre nuestro propio futuro. ¿Qué rastros dejaremos? ¿Cuánto durarán? ¿Y cómo los seres futuros podrían interpretarlos? De esta manera, la pregunta se vuelve no solo sobre el pasado, sino sobre nosotros. Finalmente, importa porque la imaginación es parte del conocimiento. La historia que conocemos está construida sobre evidencia, pero la historia que exploramos en preguntas como esta abre espacio para nuevas formas de pensar. Nos recuerda que la certeza es rara y que el misterio es parte de nuestra relación con la Tierra. Preguntarnos sobre civilizaciones antes de nosotros no reemplaza la ciencia. La profundiza al mantenernos conscientes de cuánto yace fuera de nuestro alcance. Entonces, cuando preguntamos, ¿y si una civilización avanzada prosperó hace 450.000 años? No estamos simplemente persiguiendo un misterio. Nos estamos recordando que el mundo es viejo, que la memoria es frágil y que la presencia humana no es tan segura como se siente. Importa porque enseña humildad, agudiza la curiosidad y abre nuestras mentes a la vastedad del tiempo en el que vivimos. Hemos caminado juntos a través de un largo periodo de tiempo, haciendo una pregunta que no tiene respuesta segura. ¿Podría una civilización avanzada haber prosperado hace 450.000 años? Mucho antes de que comenzara nuestra propia historia. La evidencia es delgada, la Tierra misma es inquieta y el registro está incompleto. Si algo existió, sus rastros serían frágiles, dispersos y probablemente borrados. Y sin embargo, el silencio del tiempo profundo deja espacio para la posibilidad. Lo que sabemos con seguridad es que la Tierra cambia todo.
Las capas de hielo muelen la tierra hasta convertirla en polvo. Los océanos suben y bajan, tragando costas y enterrando llanuras. Las montañas surgen, los ríos cambian, y capas de suelo cubren lo que una vez fue la superficie. En ese ciclo constante, incluso las estructuras más duraderas se desvanecen. Las ciudades se desmoronan, los monumentos se disuelven, y civilizaciones enteras pueden desvanecerse hasta que no queda nada excepto pistas y preguntas. Si una existió hace 450.000 años, puede que nunca lo sepamos. Su memoria no sobreviviría en historias. Sus estructuras no sobrevivirían en la superficie. Su gente no sobreviviría en el registro fósil, excepto quizás en fragmentos demasiado ambiguos para ubicar. Lo que podría quedar sería indirecto. Un rastro químico, un depósito inusual, una anomalía en las capas de roca. E incluso esos serían difíciles de separar de los propios patrones de la naturaleza. Pero hacer la pregunta importa. Nos ayuda a ver la escala del tiempo, la fragilidad de la historia y la humildad requerida cuando pensamos sobre el pasado. Nos recuerda que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, que el silencio no significa que nada sucedió y que el mundo es más grande y más viejo de lo que podemos comprender fácilmente. También vuelve nuestra mirada hacia nosotros mismos. Si nuestra propia civilización se desvaneciera, ¿qué quedaría después de 500.000 de años? No nuestras ciudades, no nuestros monumentos. Quizás solo una capa delgada en las rocas, algunas anomalías dispersas y un misterio para quien pueda venir después de nosotros. De esa manera, pensar en una civilización antes de nosotros es también una forma de pensar sobre la impermanencia de la nuestra. Así que terminamos no con una respuesta, sino con una invitación a seguir imaginando, a sentarnos con la posibilidad de que puede que no seamos los primeros en preguntarnos sobre lo que el tiempo ha borrado y qué historias la Tierra aún guarda en silencio. Gracias por acompañarme en esta exploración. Donde quiera que estés y cuando sea que escuches, espero que el pensamiento permanezca contigo. Que la historia no es solo lo que está escrito, sino también lo que está olvidado, y que en los espacios silenciosos del tiempo profundo puede haber más de lo que sabemos.